Bienvenidos a Battleforge Legends. Hoy vamos a desentrañar la historia para verificar un mito: Rusia invencible. Desde 2022, cuando Rusia se enfrentó a Ucrania en una guerra total, muchos creyeron que Rusia ganaría gracias a su superioridad y su instinto de resistencia inherente. Pero, ¿está de acuerdo la historia con eso? Viajaremos a través de miles de años, desde la antigua Kievan Rus, pasando por el Principado de Moscovia, el Imperio Ruso, la Unión Soviética, hasta la Federación Rusa actual. Analizaremos las victorias gloriosas, como la forma en que Rusia aplastó a Suecia o detuvo a Napoleón. Pero tampoco evitaremos las derrotas olvidadas, desde el desastre ante los mongoles hasta los tropiezos en el siglo XX. ¿Es Rusia realmente una fortaleza inexpugnable o solo un mito exagerado? Descubramos la verdad. Para entender por qué muchos creen que Rusia es invencible, debemos mirar las victorias resonantes que han moldeado la historia de este país. Desde la Edad Media hasta el siglo XX, Rusia ha dejado su huella con batallas que aterrorizaron a sus enemigos. Exploremos 5 victorias representativas, hitos que forjaron el mito ruso. En el siglo XIII, cuando los principados rus aún estaban divididos, surgió una amenaza desde el oeste: los caballeros teutónicos. Un ejército de élite con armaduras de hierro y ambiciones territoriales. En 1242, en el lago Peipus congelado, Alexander Nevsky, el héroe de Novgorod, se enfrentó al enemigo. Con tácticas inteligentes, Nevsky atrajo a los teutónicos al centro del lago. El hielo se rompió bajo el peso de los caballeros, y las tropas rusas cargaron aniquilando a los invasores. La batalla sobre el hielo no solo protegió las tierras rusas, sino que convirtió a Nevsky en un símbolo de valentía. Esta victoria demuestra incluso en tiempos de fragmentación, el espíritu ruso seguía indomable. A principios del siglo XVIII, Rusia entró en un enfrentamiento fatídico con Suecia, la potencia dominante del norte de Europa. Bajo el liderazgo de Pedro el Grande, Rusia desafió al rey Carlos XII en la Gran Guerra del Norte. La batalla de Poltava en 1709 fue el clímax. El ejército ruso, reformado por Pedro, con artillería moderna y disciplina de hierro, emboscó y aplastó a las tropas suecas de élite. Carlos XII huyó dejando miles de soldados atrás. La victoria de Poltava no solo rompió la hegemonía sueca, sino que abrió el camino para que Rusia ocupara el Báltico, convirtiéndose en un imperio poderoso. Pedro el Grande transformó a Rusia en una fuerza imposible de ignorar en el tablero europeo. A lo largo de los siglos XVIII y XIX, Rusia se enfrentó al Imperio Otomano en una serie de guerras por el control del Mar Negro y el Cáucaso. Bajo Catalina la Grande y Alejandro I, Rusia obtuvo victorias resonantes. La batalla de Ochakov en 1788 vio a las tropas rusas destruir la fortaleza otomana, abriendo el camino para la anexión de Crimea. La batalla de Rimnik en 1789 fue otro punto culminante cuando el general Suvorov usó tácticas relámpago para aniquilar un ejército otomano 3 veces mayor. Estas victorias no solo trajeron botines, sino que expandieron las fronteras rusas hacia el sur, convirtiendo el Mar Negro en el patio trasero del imperio. Rusia afirmó su estatus de superpotencia, debilitando notablemente al otomano. En 1812, Napoleón, el general invicto de Europa, lideró 600.000 hombres en la invasión de Rusia, apuntando a Moscú. Pero Rusia convirtió el desastre en victoria. El general Kutuzov aplicó la táctica de tierra quemada,
destruyendo suministros y dejando al ejército francés hambriento. Cuando Napoleón ocupó Moscú, la ciudad ya había sido incendiada sin nada para sostener a las tropas. El invierno ruso implacable llegó junto con emboscadas cosacas, convirtiendo la retirada de Napoleón en una pesadilla. Solo unas decenas de miles de franceses sobrevivieron. Esta victoria no solo protegió a Rusia, sino que destruyó el sueño de dominio de Napoleón, convirtiendo a Rusia en la salvadora de Europa. La voluntad inquebrantable de Rusia escribió el mito. En 1941, la Alemania nazi invadió la Unión Soviética con un ejército poderoso apuntando a Moscú. Pero el Ejército Rojo convirtió el desastre en un milagro. La batalla de Stalingrado, 1942-1943, fue el punto de inflexión cuando la URSS rodeó y aniquiló al Sexto Ejército alemán. Luego la batalla de Kursk en 1943, la mayor batalla de tanques de la historia, destruyó el poder mecanizado alemán. Con el costo de millones de vidas, el Ejército Rojo avanzó hacia Berlín, plantando la bandera en el Reichstag en 1945. Esta victoria no solo salvó a la URSS, sino que aplastó a la Alemania nazi, moldeando el mundo moderno. El sacrificio soviético grabó profundamente el mito de la indomabilidad. Acabamos de ver las victorias gloriosas de Rusia. Pero la historia no solo tiene esplendor. Para verificar la tesis de Rusia invencible, enfrentemos las grandes derrotas, las manchas que pocos mencionan. Desde Kievan Rus hasta la Federación Rusa, aquí hay 11 veces que Rusia cayó mostrando que ninguna fortaleza es inexpugnable. Primera derrota. Kievan Rus, 1237-1240. Conquistada por los mongoles. En el siglo XIII, Kievan Rus, predecesora de Rusia, enfrentó la tormenta mongola. Principados como Kiev, Novgorod y Vladimir estaban profundamente divididos, incapaces de unirse contra el enemigo. El ejército mongol, bajo el liderazgo de Batu, era superior en número, caballería ágil y tácticas brutales. De 1237 a 1240 devastaron fortalezas incendiando Kiev, el centro cultural de Rus. Kievan Rus colapsó por completo. Los principados se convirtieron en vasallos mongoles por más de 200 años, pagando tributos y perdiendo autonomía. Esta derrota no solo borró un reino, sino que retrasó la unificación de Rusia. Muestra la división interna puede hacer que una civilización entera se desintegre ante un enemigo poderoso. Siguiente zarato ruso. Guerra de Livonia, 1558-1583. En 1558, Iván el Terrible inició la Guerra de Livonia para tomar el Báltico. Pero esta ambición encendió el desastre. Polonia, Lituania y Suecia se aliaron en contraataque, derrotando repetidamente a las tropas rusas. Rusia no solo perdió la oportunidad del Báltico, sino que fue empujada a sus fronteras antiguas, incluso perdiendo más territorio. La economía se agotó. Moscú fue atacada por tártaros. Esta derrota de 25 años causó crisis interna, contribuyendo al período de los disturbios. Rusia pasó de ser un reino ambicioso a presa de vecinos, mostrando la fragilidad del poder militar. Consecuencias: Rusia perdió una serie de regiones desde Smolensk hasta Karelia por más de un siglo. Solo cuando los Románov tomaron el poder, Rusia se recuperó. Este periodo muestra sin unidad incluso un gran reino puede colapsar. A principios del siglo XIX, Rusia se alió con Austria contra Napoleón.
Pero en Austerlitz, en 1805, el ejército ruso-austriaco fue aniquilado por Napoleón. En 1807, la derrota en Friedland forzó a Rusia a pedir paz. El Tratado de Tilsit se firmó. Rusia perdió control comercial y se convirtió en aliado reacio de Francia. Esta derrota debilitó el prestigio ruso, haciendo que Europa dudara de la potencia imperial. Rusia fue arrastrada a la órbita de Napoleón, marcando una fase humillante. Lección: incluso un imperio puede caer ante un genio militar. En 1853, Rusia atacó al Imperio Otomano, pero Inglaterra, Francia y Cerdeña intervinieron en alianza. La guerra de Crimea se convirtió en desastre. En Sebastopol, las tropas rusas fueron sitiadas y derrotadas gravemente. La tecnología militar occidental superior dejó a Rusia impotente para defender su territorio. Rusia perdió control del Mar Negro, su prestigio internacional colapsó. La derrota encendió descontento popular e intelectual, sentando bases para reformas. La guerra de Crimea muestra la fuerza numérica no basta cuando la tecnología y tácticas están obsoletas. La guerra ruso-japonesa 1904-1905 estalló. En 1904 Rusia se enfrentó a Japón por Manchuria y Corea, pero Japón, con ejército moderno, ganó sucesivamente en Yalu-Mukden y especialmente la batalla naval de Tsushima, donde la flota rusa fue destruida. Rusia fue tomada completamente por sorpresa ante el poder japonés. Rusia perdió Manchuria, el sur de Sajalín, y influencia en Corea. La derrota incitó la revolución de 1905, sacudiendo el régimen zarista. La guerra ruso-japonesa muestra la sobreconfianza y el atraso militar pueden llevar al desastre. Tras la Primera Guerra Mundial en 1919, los bolcheviques soviéticos quisieron expandir la revolución comunista a Polonia y más allá. El Ejército Rojo avanzó profundamente en Ucrania y Bielorrusia, apuntando a Varsovia. Con números superiores, la URSS confiaba en derrotar a la Polonia recién restablecida. Pero en 1920, la batalla de Varsovia, llamada el Milagro en el Vístula, invirtió la situación. Bajo el mando del general Piłsudski, las tropas polacas organizaron un contraataque relámpago, explotando errores tácticos y falta de coordinación del Ejército Rojo. La URSS fue repelida en derrota catastrófica, perdiendo decenas de miles de soldados. El Tratado de Riga en 1921 terminó la guerra, forzando a la URSS a ceder territorio en Ucrania, Bielorrusia y Lituania a Polonia. Consecuencias: la URSS quedó aislada, el sueño de revolución global se rompió, el prestigio militar se redujo gravemente. La guerra polaco-soviética prueba la ambición ideológica, no compensa tácticas débiles y falta de preparación. Tras la Primera Guerra Mundial, los bolcheviques quisieron expandir la revolución a Polonia. Pero en 1920, la batalla de Varsovia se convirtió en derrota cuando las tropas polacas contraatacaron relámpago. Rusia no solo falló, sino que perdió la oportunidad de controlar Europa del Este. El Tratado de Riga en 1921 forzó a Rusia a ceder tierras en Ucrania, Bielorrusia y Lituania. La URSS quedó aislada, el prestigio revolucionario disminuyó. Esta derrota muestra la ambición ideológica no compensa la debilidad organizativa y táctica. Rusia, aunque vasta, aún puede ser derrotada. En 1939, la URSS atacó Finlandia buscando tomar Karelia y anexionar el país para proteger Leningrado. Con números abrumadores, el Ejército Rojo confiaba en victoria rápida. Pero Finlandia, aunque con menos tropas, explotó el terreno boscoso y el invierno severo.
Guerrilleros finlandeses moviéndose ágilmente en esquís emboscaban constantemente cortando suministros soviéticos. Tácticas obsoletas y falta de preparación del Ejército Rojo causaron decenas de miles de muertes en 40 de golazos. Aunque finalmente tomaron Karelia, la URSS no logró anexionar Finlandia, que mantuvo independencia y democracia. Consecuencias. El prestigio militar soviético colapsó, haciendo que Hitler subestimara al Ejército Rojo antes de la Segunda Guerra Mundial. La Guerra de Invierno prueba la cantidad no garantiza victoria ante tácticas y preparación deficientes contra un rival pequeño pero resiliente. En 1979, la URSS intervino en Afganistán para apoyar al gobierno comunista en Kabul, enfrentando a guerrilleros muyahidines. Con números, tanques y aviación poderosos, la URSS confiaba en aplastar la resistencia. Pero el terreno montañoso, rocoso y tácticas guerrilleras de los muyahidines, respaldados por EEUU, y Pakistán con armas modernas como misiles Stinger, convirtieron la guerra en un pantano. Emboscadas constantes causaron pérdidas masivas en hombres y equipo sin controlar el campo. Tras una década, en 1989, la URSS retiró tropas en derrota. Consecuencias. El gobierno de Kabul colapsó, los talibanes tomaron poder. La guerra agotó economía y moral soviética, contribuyendo al colapso en 1991. La guerra de Afganistán prueba incluso una superpotencia puede caer ante voluntad de resistencia y terreno desfavorable. En 1994, la Federación Rusa, recién salida del colapso soviético, enfrentó separatismo en Chechenia. El presidente Yeltsin ordenó ataque para reconquistar, pero la guerra se volvió desastre rápido. Tropas rusas desorganizadas y mal entrenadas no pudieron contra guerrilleros chechenos que explotaron terreno urbano en Grozny. Ataques rusos con tanques y bombardeos causaron daños masivos a civiles, pero no sometieron al enemigo. Al contrario, guerrilleros chechenos emboscaban constantemente, paralizando a Rusia. Hasta 1996, tras decenas de miles de bajas, Rusia falló en controlar Chechenia. El acuerdo de Hasavyurt en 1997 forzó retirada rusa, dejando Chechenia autónoma de facto. La derrota sacudió el prestigio ruso, exponiendo debilidad militar postsoviética. La primera guerra chechena prueba incluso en tiempos modernos una superpotencia puede caer ante un rival menor si falta táctica y preparación. Hemos viajado por miles de años de historia rusa, desde Kievan Rus hasta la Federación Rusa actual. ¿Es Rusia realmente invencible como el mito? La respuesta es: no. Rusia ha escrito victorias grandiosas, desde aplastar a Napoleón hasta destruir a la Alemania nazi. Pero la historia también expone derrotas dolorosas. Mongoles borraron Kievan Rus. Napoleón hizo caer a Rusia una vez. Japón destrozó la flota rusa y Chechenia dejó a Moscú impotente. Estas derrotas no son casuales. División interna, liderazgo débil, economía agotada y revoluciones internas suelen ser enemigos mayores que invasores. Territorio vasto, invierno severo o mano de obra abundante nunca bastan para garantizar victoria. La historia nos enseña: ningún país es invencible, ni siquiera Rusia. Aplicado hoy, la guerra en Ucrania, desde 2022, no es victoria inevitable para Rusia. La historia recuerda: poder en papel no garantiza campo de batalla. Rusia puede ser poderosa, pero también caer si repite errores pasados. La historia rusa nos enseña que ningún país es invencible. Unidad, liderazgo talentoso, economía fuerte y tácticas modernas son clave para superar desafíos.
Al contrario, división, complacencia y atraso llevan al fracaso. Estas lecciones aplican no solo a Rusia, sino a toda nación, toda era. ¿Qué sacas tú de la historia rusa? Gracias por seguir Battleforge Legends. ¿Qué piensas del mito Rusia invencible? ¿Se repite la historia en Ucrania? Deja tu opinión en comentarios, dale like, suscríbete y activa la campana para más historias de guerra. Nos vemos.